Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profesor Ronald. Vamos a trabajar hoy el libro de Historia del Perú con cuarto año de secundaria, para la cual ustedes tienen que irse, para hacer seguimiento a lo que voy explicando, a la página 5. En la página 5 ustedes van a encontrar un cuadro de imagen donde dice el militarismo postbélico. ¿Qué entendemos por el militarismo en el Perú? Eh, Apenas acabada el proceso de la independencia, en la Pampa de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824, pues alguien tenía que asumir el poder en el Perú. Entonces empezamos con el primer gobierno militar con José Lamar. Con José Lamar empieza el primer militarismo. Luego de la guerra con Chile empieza el segundo militarismo. Luego de la caída del gobierno de Leguía empieza el tercer militarismo. ¿Qué idea tenemos con el gobierno militaristas? Son caudillos militares, ¿no? Cuando hablamos de caudillos militares, gobiernos dictatoriales, donde gobernaron militares en su momento. Entonces, podemos ver en la imagen, en la página 5, estamos viendo un conjunto de caballería. Significa, había mucha guerra civil por deponer de los diferentes militares que eran dictatoriales, ¿no? Entonces, eso vivió el Perú por más de 200 años. Lo que más han gobernado en el Perú han sido militares, dictadores. A eso le llamamos en tres fases: el primer militarismo, segundo militarismo, tercer militarismo. Ahora vamos a ir a la página 1. Ya hemos visto el primer militarismo, lógicamente, a un reencuentro lo que realizaba, que el primer militar que gobernó el Perú ha sido don José de la Mar, ¿no? De procedencia quiteña. Por su participación en el proceso de la independencia, pues empezó a gobernar un militar. Eso va a ser hasta Ramón Castilla, Echenique, Gamarra, todos son militares, hasta que finalmente, después de la guerra con Chile, va a empezar el segundo militarismo. Tenemos en la página 7, que ustedes lo tienen ahorita en su libro, 1. Segundo militarismo, 1. Dice, el segundo militarismo o el militarismo de la derrota. En 1883, justo estamos en el momento ya pasando la guerra con Chile, ¿no? O momentos de la guerra con Chile hasta 1899. ¿A quién tenemos en la imagen en la página 7? Nada menos que al mariscal Andrés Avelino Cáceres, ¿no? Dice, el primer militarismo. El militarismo, según Jorge Basadre, surge de tres causas principales: después de una victoria, después de una derrota y un momento de crisis ocasional. Dice, hasta 1872 el Perú tuvo el militarismo del periodo tipo. Después de la victoria de la guerra de la independencia y la guerra de España, y después de la guerra con Chile, el Perú tendría un segundo tipo de militarismo, ¿no? En el Perú. Empezará lógicamente con Andrés Avelino Cáceres, luego de la derrota que tuvimos con Chile. Bien, eh, una vez que asume Andrés Avelino Cáceres el gobierno en el Perú, obviamente como dictador militar, va a empezar a hacer algunas reformas, va a empezar a reconstruir el Estado después de la guerra, ¿no? Entonces sabemos también que el mariscal Cáceres, pues, mariscal Avelino Cáceres, ayacuchano de esta región, que logró la primera derrota chilena en esta región de Ayacucho, ¿no? Entonces por esas grandezas, hazañas que él hizo, porque él estaba presente también en Tacna, estaba presente en la guerra de Chorrillos, en la guerra de San Juan, y ha sido que mucha suerte ha tenido este general, y ha logrado pues contener el avance chileno. Bien, en la página 7 también tenemos ahí nada menos que el gobierno de Miguel Iglesias en el 83 al 85. Entonces, acaba la guerra con Chile. Parece ser que Miguel Iglesias da el grito de el grito de motín en Trujillo. Y él va a ser el primero, pues, en aceptar el tratado de Ancón contra Chile. Además, haber aceptado el tratado de Ancón, una cosa que no estaba de acuerdo a Avelino Cáceres, pero Miguel Iglesias parece ser, pues, va a ceder territorios, lo que es Tacna y Arica, a Chile, ¿no? Y Tacna ya después de 30 años regresará también a integrarse al territorio peruano. Entonces, Miguel Iglesias va a empezar de alguna manera tratar de hacer la reconstrucción nacional. No va a ser nada fácil.
lógicamente en esos tiempos pues de todo el saqueo chileno que habían hecho, habían destruido las haciendas, el aparato productivo, las industrias. Entonces empezar en el Perú ha sido muy difícil. Uno de los papeles más importantes, por ejemplo, Ricardo Palma, que va a ser el mendigo, porque va a intentar reconstruir la Biblioteca Nacional. De todo eso, Miguel Iglesias, por ejemplo, en su plano político, finalmente, dice, plano social. Las consecuencias de la Guerra del Pacífico originó en las autoridades locales prefectos numerosos abusos con el Callejón de Guaylas, donde el alcalde de Indios, Barayo, Pedro Pablo Astusparia, redactó un memorial contra el prefecto Francisco Noriega. Bien, finalmente también, imagina, después de la guerra con Chile, el indígena todavía tiene que pagar tributo. Entonces, esos son abusos que, a pesar de que ya había pasado 100 años prácticamente de la colonización española, bueno, 80 años, pero todavía el indígena en el Perú estaba siendo aún maltratado, ¿no? En el plano político, su gobierno se enfrascó en una guerra civil con Andrés Sabino Cáceres. Recuerden que Andrés Sabino Cáceres no estaba de acuerdo que Miguel Iglesias haya cedido territorio peruano. Había una controversia muy fuerte, ¿no? En la imagen, en la página 8, podemos ver Daniel Alcides Carrión. Era una época donde estaba dando grandes enfermedades por el centro minero, una verruga, ¿no? Que te daba fiebre y te mataba. Pero Daniel Alcides Carrión se inoculó, pues, ¿no? Una ampolla para saber qué síntomas tenía y luego dejar una cura. De esa forma, pues, se vuelve un mártir en la medicina peruana, ¿no? Ricardo Palma, de alguna manera, cumplió un papel muy importante. Hasta por su propia cuenta ha ido pidiendo, pues él es el mendigo de la biblioteca porque ha ido pidiendo libros en Argentina, en Bolivia, se ha ido a Europa, a Estados Unidos para reconstruir la Biblioteca Nacional porque en nuestra biblioteca más antes era uno de los más importantes de América del Sur, más de 150.000 libros que se llevaron los chilenos pues durante la guerra, ¿no? Estamos en la página 8, dice, ya en la parte final dice, relativo a la pérdida de territorios. Tratado de Paz de Ancón. Difícilmente los chilenos habían chilenizado ya Tacna. Su objetivo era llevarse Tacna lógicamente, pero un plebiscito, ya que intervención por Estados Unidos, Brasil, Argentina, pues retornaron Tacna, a la cual tuviéramos que pagar, no pagar, no. Por Arica nos pagan los 6.000 libras esterlinas. A consecuencia se llevaron Arica y devolvieron Tacna, pero ya después más de 30 años. Una situación muy difícil para los peruanos, ¿no? Algunas medidas que se llevaron a cabo en este tratado dice restablecer las relaciones de paz y amistad entre la República de Chile y Perú. En la 2, la República del Perú cede a la República de Chile perpetua incondicional a provincia del litoral para Tarapacá y también Antofagasta que se lleva, ¿no? Finalmente, el territorio de la provincia de Tacna y Arica, que limita por el norte del río Sama, bueno, finalmente esto queda en plebiscito por 30 años, ¿no? Finalmente, bueno, tuvieron aún suerte para que Tacna pudiera regresar al Perú y se convierta en la ciudad héroica que conocemos hoy día, ¿no? Estamos en la página 9, dice, la reconstrucción nacional del 83 a 1899. Obviamente, una vez que acaba la guerra con Chile, Inglaterra tuvo todavía la osadía de decirnos teníamos que pagar la deuda externa a Inglaterra. Obviamente, después de la guerra, pues con qué le íbamos a pagar, pero parece Inglaterra ser uno de los socios importantes de Chile, aún nos quería llevar a la bancarrota total, ¿no? Con el contrato Grace, hacemos un acuerdo a ver cómo se podría pagar. Se le dio pues en concesión a los ingleses el lago Titicaca, una parte de la Amazonía, centros mineros, puertos marítimos, con todo eso, y todavía 99.000 libras esterlinas anuales que se tenía que pagar a los ingleses. A todo esto para que nosotros podamos quizás insertarnos a la economía global y podamos traer préstamos para hacer la reconstrucción nacional. Ha sido muy difícil después de la guerra con Chile, ¿no? Dice línea del segundo militarismo en la página 10. Pueden ver ahí las diferentes fundaciones que vamos a empezar de alguna manera ya a constituir, crear empresas, fábricas. Y también se va a comprar, por ejemplo, la primera fragata de Lima, que se va a comprar. Todo esto en los gobiernos de
Andrés Sabino Cáceres, Miguel Iglesias y finalmente un presidente importante que va a venir luego para que pueda reconstruir la reconstrucción nacional, ¿no? A eso le llamamos el anarquismo. El anarquismo se refiere pues hay otro caudillo que quiere dar golpe de estado, los caudillos militares como en Arequipa, como en Lima, como en el norte, todos por el poder, ¿no? Podemos ver en el Perú a inicio del siglo XX. Siglo XX para 1900 tenemos la fábrica de galletas Phil, obviamente de nacionalidad inglesa. La escuela militar de Chorrillos fue creada por Pierola. Nicolás de Pierola, a mi parecer, ha sido el caudillo militar pues que va a hacer la reconstrucción nacional. Hay un evento muy importante. A pesar que hemos quedado deshechos, destruidos en la guerra con Chile, empezaba un momento muy importante para el inicio del siglo XIX. Se venía la Primera Guerra Mundial. Los imperios necesitaban materias primas. Para la buena suerte de los peruanos empezamos a producir caña de azúcar, algodón y sobre todo el caucho en la selva amazonía y el petróleo nos permiten salir a flote y insertarnos en la economía que muy bien nos va a ayudar bastante para hacer una reconstrucción nacional. Entonces, sigamos. Ahora vamos a ir a la página, sigamos en la página 11 y también la gran importancia de los ferrocarriles para poder avanzar con el comercio, ¿no? El contrato Grace que se hizo con Inglaterra, que ratificó el predominio británico en el Perú, permitió la entrega de ferrocarriles del Estado a los banqueros ingleses que hasta entonces habían financiado la República y sus derroches. Se dio al mercado financiero de Londres las prendas y garantías necesarias para la nueva reinversión de negocios peruanos. Significa que los ferrocarriles, centros mineros, producciones como el norte, el azúcar, van a pasar centros bancos, puertos marítimos, pasan hasta la laguna de Titicaca, pasa a manos de los ingleses para poder amortiguar un poco la deuda externa que hemos tenido, ¿no? Se da la rebelión, dice, evaluando nuestro aprendizaje en la página 11. Hay que leer esa pequeña información. Una vez que lean la rebelión de Atusparia, van a responder la pregunta 1, 3, 4, 5. Esas 5 preguntas, pues ustedes lo van a trabajar en el libro. En la página 12 dice tarea domiciliaria. Significa que esta tarea domiciliaria tienen que desarrollar en el cuaderno. Si no quieres hacerlo en el cuaderno, usted lo puedes trabajar en Word o si quieres en PDF, en libertad tuyo, ¿ya? O lo puedes trabajar en PowerPoint. Y una vez que lo hagas, lo puedes subir a la plataforma, me lo puedes reenviar para yo poder revisarlo, de esa forma calificarte. Si en caso no puedes hacerlo, pues esta tarea domiciliaria lo voy a revisar en tu cuaderno. Luego que pase ese problema que estamos viviendo, pues una vez que esté en tu cuaderno, podremos calificarlo de esa forma. Bien, hoy hemos hablado del primer militarismo, perdón, del segundo militarismo en el Perú. Luego de la guerra con Chile, a la reconstrucción nacional. Hemos buscado formas para poder salir del desastre económico que nos ha dejado Chile. Ha destruido el aparato productivo. Pero fíjense, lo importante en todo esto es que Perú tenía algo que no pensaba que tenía, ¿no? Entrábamos al inicio del siglo XX, para la Primera Guerra Mundial. En la guerra estaba necesitando caucho para los neumáticos, que obviamente Chile no tiene selva. Nosotros sí lo tenemos, el caucho para los neumáticos, para las ruedas. La caña de azúcar, sabemos que el algodón Tanguis y Pima son los mejores que tenemos en el Perú. Y también petróleo que tenemos en el norte peruano, en la selva amazónica. Y todo esto nos permite pues recuperarnos económicamente de manera milagrosamente y poder otra vez reconstruirnos como Estado y poder entrar a la Primera Guerra Mundial. Pues ya a pesar que a los inicios se veía tan difíciles en su gobierno, ¿no? Bien, chicos, soy Ronald, conmigo será esta otra oportunidad. Por favor, trabajen la tarea domiciliaria de la página 12 en su cuaderno o me lo mandan por PowerPoint.